Soy Sebastián Ramírez Sandí, soy el profesor de Física General 1 para la Ciudad del Caribe y el día de hoy vamos a estar viendo los temas del capítulo 1 y capítulos 3, Física, Medición y Vectores. En primer lugar, vamos a empezar con un repaso de los contenidos. Lo que vamos a ver en la presentación de hoy va a ser física, mediciones, modelado de problemas físicos, análisis dimensional, conversión de unidades, vectores y escalares, sistemas de coordenadas, aritmética vectorial y por último vectores unitarios. Vamos a empezar el tema con la física. La física es una de las ciencias fundamentales que se ocupa de los principios esenciales del universo y es un cimiento sobre el cual se rigen las otras ciencias básicas y, en gran parte, de la ingeniería. El estudio de la física se divide en diferentes prácticas. Por ejemplo, la mecánica clásica, que estudia el movimiento de los objetos en gran magnitud y con rapidez mucho más lenta que la luz. La relatividad, la termodinámica, el electromagnetismo, la óptica y la mecánica cuántica. Para el propósito del curso de Física General 1 nos vamos a enfocar en todo lo que estudia la mecánica clásica. Hay que entender que para describir fenómenos naturales, fenómenos físicos, es necesario hacer mediciones para poder describir los aspectos de la naturaleza. Cada medición se asocia con una cantidad física y las leyes de la física se expresan como relaciones entre otras cantidades físicas. Por ejemplo, podemos decir que la rapidez es una medición de longitud dividido entre tiempo. La densidad es una medición de masa dividida entre volumen. Para reportarle sus resultados de una medición se debe definir un estándar, es decir, una unidad de medida, a fin de que estos resultados puedan ser reproducidos por el resto de la comunidad científica. Cualquier unidad de medida debe ser accesible y tener alguna propiedad que se pueda medir confiablemente, y no deben cambiar con el tiempo. El estándar que nosotros vamos a utilizar es el del Sistema Internacional de Medidas, con sus unidades fundamentales de longitud, masa y tiempo. Para revisar estas definiciones, tenemos que la longitud es la distancia entre dos puntos en el espacio, la cual está medida en metros. La masa es la cantidad de materia que está presente en un objeto, se mide en kilogramos, y el tiempo es la separación entre dos acontecimientos temporales, que se mide en segundos. Volviendo al tema del Sistema Internacional de Medidas, nosotros utilizamos prefijos en potencias de 10 para denotar los multiplicadores de las unidades. Esta tabla 1.4 del libro nos enseña los diferentes prefijos y las abreviaturas para estos prefijos cuando uno está escribiendo unidades y cuánto es la referencia de este prefijo respecto a la unidad básica. Por ejemplo, si nosotros decimos que tenemos una longitud de 1000 milímetros, estos 1000 milímetros se vuelven 1000 mm con la m minúscula y esto es igual a un metro. Por otro lado, si decimos que tenemos un megavolt de tensión eléctrica, este se escribe un MV con la M mayúscula, lo cual termina siendo 1.000.000 de volts. Otro aspecto importante que hay que entender a la hora de resolver problemas físicos es el modelado y representaciones alternativas. Es imposible poder resolver un problema físico si se trata de considerar absolutamente todas las variables, por lo cual es importante utilizar modelos, los cuales describen los comportamientos físicos para que sean más fáciles de estudiar. En el capítulo 1.2 se contiene información muy útil que le puede ayudar a recordar cómo construir los modelos fenómenos físicos. Para los propósitos de nuestros estudios, vamos a utilizar el modelo de análisis de partícula, el cual se va a ver más adelante dentro de esta presentación. Seguidamente tenemos el tema del análisis dimensional, donde la dimensión denota la naturaleza física de una cantidad. Por ejemplo, la longitud denota la distancia entre objetos, la masa de un objeto, la rapidez de un objeto. Cuando escribimos dimensiones, utilizamos la nomenclatura de corchetes, que denotan la dimensión de esta cantidad física. Las dimensiones, para el propósito de nuestros estudios,
Para la longitud, la masa y el tiempo las vamos a simbolizar con una L mayúscula, M mayúscula y T mayúscula. Vamos a realizar un ejemplo de análisis dimensional donde podemos utilizar este análisis para comprobar que una ecuación específica esté correcta, verificando que las dimensiones en ambos lados de la ecuación sean iguales. En este ejemplo, tenemos que la longitud o distancia es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si le sacamos la dimensión a ambos lados de esta ecuación, vamos a ver que la dimensión de la longitud es L y la dimensión de la aceleración es L dividido entre t al cuadrado y la dimensión del tiempo es t al cuadrado. Si cancelamos las t's al cuadrado, si cancelamos la t al cuadrado mediante análisis algebraico, vamos a tener que tanto la dimensión del lado izquierdo de la ecuación, que es una L, es igual a la dimensión del lado derecho de la ecuación, que es otra L. En la tabla 1.5 del libro pueden ver las dimensiones y unidades de cuatro cantidades derivadas. Por ejemplo, el área es una longitud por longitud, por lo tanto la dimensión va a ser L al cuadrado. La rapidez es una longitud dividido entre tiempo, por lo que su dimensión va a ser L dividido entre t. Y tanto las dimensiones como las unidades, ya sea del Sistema Internacional de Medidas o el Sistema Usual de Estados Unidos, van a coincidir con las dimensiones correctas de cada una de estas cantidades físicas. Vamos a seguir con el siguiente tema. A veces es necesario convertir unidades dentro de un sistema de medición a otro. Por lo tanto, tenemos conversiones de unidades. En el sistema internacional es bastante fácil convertir unidades, pues se utilizan pasos de conversión en múltiplos de 10. En el sistema usual se torna un poco más complicado, pues los pasos de conversión no son múltiplos de 10. Sin embargo, el proceso sigue siendo bastante directo. Para poder hacer conversiones, utilizamos igualdades de conversión, que nos permiten cambiar nuestro estándar de medidas. Por ejemplo, digamos que queremos convertir 15 metros a pulgadas, también abreviado como IN. Yo puedo decir que 15 metros es igual, vamos a convertirlo a pulgadas. Si yo veo mi tabla de conversiones que tengo aquí arriba, veo que 1 metro es igual a 39.37 pulgadas. Por lo tanto, si yo quisiera escribir esto como una igualdad de conversión, puedo multiplicar mis 15 metros por 39.37 pulgadas dividido entre 1 metro. Si pueden ver aquí, 39.37 pulgadas dividido entre 1 metro, esto es una unidad, ya que esta es una igualdad de conversión. Al hacer esta multiplicación, vemos como los metros del numerador se cancelan con los metros del denominador. Por lo tanto, nos queda solamente 15 metros multiplicado por 39.37 pulgadas, lo cual es 590.57 pulgadas. Este procedimiento se puede realizar en cualquier tipo de conversión, siempre y cuando contemos con esas igualdades de conversión. Otras igualdades de conversión famosas es decir que, por ejemplo, 100 centímetros es igual a 1 metro o que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Seguidamente vamos a entrar en el tema de los vectores. El vector es un término matemático representado por una flecha con dirección y magnitud. No es solamente importante tener la cantidad o la magnitud de una cantidad física, sino también saber hacia dónde se dirige o de dónde viene. Es por eso que se separan o se hace una diferenciación importante entre lo que son cantidades vectoriales y cantidades escalares. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos que vamos a hacer un viaje desde el punto A hacia el punto B. El escalar o la magnitud de lo que viajamos se va a convertir en la línea punteada de color azul. Esto fue toda la distancia que recorrimos para movernos del punto A al punto B. Sin embargo, el vector de desplazamiento, es decir, la magnitud y la dirección para movernos del punto A al punto B, se representa por la línea recta con flecha
desde A hacia B. Es importante, siempre recuerden, el vector debe tener magnitud y dirección y puede ser tanto positivo como negativo. En cambio, el escalar se especifica por completo solamente con una magnitud, no tiene dirección. Por lo tanto, siempre va a ser positiva. Algunos ejemplos de cantidades escalares son la masa, la distancia, la rapidez y el trabajo, mientras que unos ejemplos de vectores pueden ser desplazamiento, velocidad, aceleración y fuerza. Para poder hacer mediciones y estudios dentro de lo que son sistemas vectoriales, es necesario tener un punto de referencia. Para eso existen los sistemas de coordenada. Muchos problemas de la física requieren poder describir la posición de este objeto en referencia a un punto determinado. Y esto es clave para asegurar que las descripciones que ponemos en los modelos matemáticos funcionen desde un mismo punto de referencia. En 2 dimensiones podemos utilizar el sistema de coordenadas cartesianas, el cual es muy común desde la época de colegio, representado por una grilla de 2 ejes perpendiculares que se cruzan en un punto llamado el origen. En este caso, el eje X y el eje Y se cruzan en este punto O, el cual se determina el origen. Para poder representar la ubicación de cualquier punto dentro de esta grilla, podemos utilizar coordenadas cartesianas o rectangulares, que se denotan por una pareja de puntos X, Y. Si yo quisiera describir el punto P en este diagrama, yo podría decir que P es igual a 5,3. También existen otros tipos de coordenadas, como las coordenadas polares, que se expresan según la magnitud desde el origen y el ángulo que se crea en el eje X, en sentido contrario a las agujas del reloj. Donde en este caso, si yo quisiera convertir el punto P 5,3 a unas coordenadas polares, yo puedo decir que el R o la magnitud del punto P es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, lo cual podemos obtener desde un análisis de Pitágoras, y que el ángulo z es igual a la tangente inversa de y sobre x. Igual es un análisis de Pitágoras porque aquí podemos reconocer que hay un triángulo rectángulo dentro de la referencia del punto P, el origen y el eje X. Seguidamente, vamos a empezar lo que sería la aritmética vectorial. Si nosotros tenemos vectores, podemos realizar operaciones sobre los vectores. Por ejemplo, vamos a empezar notando que los vectores se escriben de la siguiente manera. Siempre es con una letra o una pareja de letras con una línea o flecha encima. Con esto vamos a diferenciar si estamos hablando de una cantidad vectorial o de una cantidad escalar. Parte de las operaciones que podemos hacer con vectores es, por ejemplo, la más básica es comparación. Si comparamos dos vectores donde el vector A sea igual al vector B, estamos diciendo que tanto la magnitud de A es igual a la magnitud de B y que ambos apuntan a la misma dirección. Otras operaciones importantes de vectores es, por ejemplo, la suma de vectores, donde todos los vectores van a estar en las mismas unidades y deben ser del mismo tipo de cantidad. Yo no puedo sumar el vector de una velocidad con el vector de un desplazamiento, ya que estaría comparando metros con metros por segundo. Eso no se puede. Pero sí podría sumar el vector de desplazamiento en la dirección norte con el vector de desplazamiento en la dirección este. Y el final de todo me va a dar un vector de desplazamiento en dirección noreste. Vamos a observar un ejemplo de la suma de vectores a partir de un método gráfico. Tenemos 3 vectores, el vector A, el vector B y el vector C. La cabeza de la flecha nos va a indicar dónde va la cola del siguiente vector. Entonces, desde el método gráfico podemos sacar que el vector A nos va a aportar esta, desde el primer punto, desde la cola del vector A
hasta la cabeza del vector A. Después le vamos a sumar el vector B. El vector B desde la cola del vector hasta la cabeza del vector. Y por último el vector C. Igual, desde la cola del vector hasta la cabeza del vector. Aquí vemos todo lo que nos hemos desplazado desde el origen del vector A hasta el final del vector C. Es decir, que si yo quiero sumar A más B más C como vectores, el resultante R va a ser este resultado, desde el punto inicial hasta el punto final del otro vector. Algunas propiedades de la aritmética vectorial que podríamos observar desde el ejemplo que hicimos anteriormente. Ley conmutativa. Esto quiere decir que no importa el orden en el que hagamos la suma de vectores, siempre nos va a dar el mismo resultado. La ley asociativa. Esto es similar, sin embargo lo que nos dice es que no importa en cuál es la operación que hagamos primero, eso no cambia el orden de los resultados. La sustracción vectorial o resta de vectores quiere decir que restar dos vectores es lo mismo que sumar el vector inicial y con el vector final con una dirección opuesta. ¿Esto qué quiere decir? Que uno lo puede multiplicar por 180 grados para que pueda ver en la dirección opuesta. Un ejemplo de sustracción vectorial lo vamos a realizar más adelante dentro de esta clase y dentro de este semestre. Y por último, otra propiedad de la aritmética vectorial es la multiplicación escalar, donde si yo multiplico un vector A por una constante, en este caso K, esto va a ser igual a tener el mismo vector A con la misma dirección, pero multiplicando la magnitud del vector por la constante K. Diferentes componentes de un vector. El método gráfico no se recomienda cuando se ocupa mucha precisión en los resultados, más allá de proveer un esquema de cómo interactúan los vectores. En problemas de mayor complejidad y en tercera dimensión principalmente, se utilizan proyecciones de un vector llamadas componentes. Cualquier vector se puede escribir como una suma de sus componentes. Vamos a hacer este ejemplo donde tenemos el vector A formado por dos componentes. ¿Cuáles son esos dos componentes? Pues primero vamos a poner un punto de referencia. En este caso, el punto de referencia vamos a hacerlo con un eje de coordenadas cartesiano, con el eje X y el eje Y. A partir de esto, podemos observar que este vector A tiene dos componentes, el AX y el AY. Ahora vamos a encontrar dónde están. Primero, podemos ubicar el ángulo que genera el vector A respecto al eje X. Y segundo, podemos obtener cuánto es el componente horizontal de este vector A, donde este componente se saca se obtiene desde el punto inicial del vector A hasta el punto final del vector A, pero solamente en el eje X. Es una proyección, lo que llamamos. Y similarmente, el componente del eje vertical de este vector A es AY, donde vamos a tener que cubre toda la altura del vector A, pero en dirección vertical. Si podemos tener esta observación, vamos a ver que AX más AY va a ser igual al vector A. Vamos a mover el vector AX hacia el eje de coordenadas. Y aquí podemos ver por estas líneas punteadas que estas son dos proyecciones del vector A dentro de lo que es el eje horizontal y el eje vertical. Y como dijimos, el vector A como tal es igual a la suma de sus componentes en X y en Y. Y para obtener la magnitud de dichos componentes, podemos decir que el AX, la magnitud del vector AX, es igual a la magnitud de A multiplicada por el coseno de Z. Y el vector AY es igual a la magnitud de A multiplicada por el seno de Z. Algo que sí es importante saber y que es necesario que lo tengan presente es que los ángulos con el cual vamos a estar midiendo vectores se tienen en referencia al eje X en dirección contraria a las manecillas del reloj. Estos se llaman los ángulos en el
plano cartesiano. Siempre el ángulo 0 grados va a ser el horizontal y a medida que yo me muevo en dirección contraria a las manecillas del reloj, esto va a decirnos cuál es el ángulo que vamos a tener. En este caso, si regresamos al ejemplo anterior, podemos ver que este ángulo Z pueden ser unos 30, 40 grados. Entonces, si nos devolvemos a los ángulos en el plano cartesiano, aquí vamos a ver dónde está ese ángulo localizado dentro de ese plano. El último tema que vamos a ver por hoy es el de las cantidades vectoriales. Perdón, es el de vectores unitarios. Y este tema se refiere a que las cantidades vectoriales con frecuencia se expresan en términos de los vectores unitarios. Un vector unitario es tal que es un vector sin dimensiones y que tiene una magnitud exactamente de 1. Los vectores unitarios se usan para especificar la dirección conocida y no tienen ningún otro significado físico. En este caso, para propósitos del curso y para propósitos del estudio que vamos a hacer, los vectores unitarios en un plano tridimensional son I, J y K, para el eje X, el eje Y y el eje Z respectivamente. Podemos ver que el tema de componentes de vectores es exactamente el mismo que el de vectores unitarios, donde aquí, en lugar de decir, si nos regresamos aquí, podemos ver que el vector AY y el AX en realidad son los componentes AX en dirección y AY en dirección J del mismo vector A. Con esto concluimos los temas del capítulo 1 y capítulo 3 para la semana 1 del curso de física. Por favor, realicen los ejemplos recomendados que se encuentran en mediación virtual para que podamos atender consultas los días de consulta durante la semana.